Entramos en disenso con la postura de Santos frente a las denuncias de corrupción de los miembros de su gabinete de gobierno. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción. Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. A Santos se le ha indicado que traicionó los ideales políticos del expresidente Uribe, al punto que su reelección se debió a un apoyo de los opositores del expresidente. También se ha recriminado a Santos de prácticas elitistas y que nunca logró conectarse con el colectivo popular. Aún así, Santos ha gobernado bajo este rótulo y es bastante consciente de estas premisas. Sin embargo, lo que ha dejado ver Santos es que no soporta que lo llamen a él corrupto o a los miembros de su familia. Incluso en sus discursos se ha caracterizado por denunciar la corrupción del gobierno predecesor. Pero a la falta de pocos meses de terminar su mandato, la imagen política del presente gobierno es tan desfavorable que incluso medios de comunicación denominan al Ejecutivo y a la Presidencia como la más corrupta en 20 años. Encuestas y percepciones de los ciudadanos demuestran una desconfianza institucional hacia la rama ejecutiva, pero estas percepciones no son infundadas. Los reiterados escándalos que surgen de las actividades de los miembros de su gabinete han generado esa opinión en la mayoría de los ciudadanos. Como ejemplo, se cita lo que sucedió en el SENA, donde vinculan hoy al secretario general de la Presidencia, Alonso Prada, de seguir manejando la contratación del SENA, en la que fue director, así como de pedirle cuentas a funcionarios de tal entidad. Otro ejemplo es lo ocurrido en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde la directora de la época, Cristina Plazas, comenzó una lucha en contra de la corrupción en las regionales de esta entidad, que menoscaban los recursos económicos dirigidos para atender a los niños y niñas con un programa de alimentación. Y es que usted no pudo acabar completamente con la corrupción en el ICBF, usted siempre se quejó durante toda su gestión de tanta corrupción que encontró. Sí, cuando nosotros llegamos, nosotros encontramos una mafia peor que la del narcotráfico. Habían unas fuerzas políticas muy fuertes al interior del ICBF y otros privados que habían creado fundaciones con una única finalidad: robarle los recursos a los niños. Esta lucha generó una terrible discusión a nivel nacional y con las autoridades públicas, así como con los grandes caudillos de las regiones, como fue el caso de Guajira y Córdoba, en donde se probó, por ejemplo, que el programa Guajira Sin Hambre, que maneja más de $500 millones, fue filtrado por la corrupción. En el caso de Córdoba, Plazas denunció al senador Bernardo Elías, congresista por el partido de la U y uno de los aliados políticos más cercanos de Santos, de ser el dueño del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la región de Córdoba. El ñoño Elías llevaba dueño del instituto 14 años. Cuando usted dice dueño del instituto, ¿a qué se refiere, doctora Cristina Plazas? Bueno, El ñoño Elías, para quienes no sepan, es Bernardo, llamado el ñoño Elías, conocido como el ñoño Elías, en Córdoba, y pues ahora mismo está en todo, su nombre en todo el tema de Odebrecht. ¿Qué significa que era dueño del ICBF en Córdoba? Que ellos ponen un director regional y el director regional hace lo que diga el senador o el representante o el líder político o sí, la persona que lo que diga esa adjudicación de contratos. Todo. Manejar el presupuesto. Manejan el presupuesto. Manejan el presupuesto. Por otro lado,
también se hace necesario traer a colación la situación de Carlos Correa, funcionario activo del gobierno de Santos, quien fue nombrado director de Findeter, quien un mes y medio antes de su nombramiento era consejero presidencial para las regiones y fue detenido por corrupción, por irregularidades en la construcción de un centro deportivo en Montería. Sin mencionar casos de corrupción en otras entidades como el TPS, Reficar y la situación que generó Odebrecht en las campañas presidenciales del gobierno Santos. Esto sería prueba suficiente que la imagen y reputación política de Santos no es la mejor, como por no decir que es una imagen corrupta, pero lo que genera la verdadera discusión es la manera en que Santos ha abordado este tipo de denuncias. Pues pareciera que es aquiescente con los denunciados y estricto con los denunciantes. Nombraré algunos casos problemáticos para demostrar tal postulado. Para ello debemos regresar en el tiempo. En 2017 se designa como directora del SENA a María Andrea Nieto, reemplazando a Alfonso Prada, quien, como se dijo antes, fue nombrado secretario general de la presidencia por Santos. Según los medios especializados, el nombramiento de Prada funge como un superministro que controla a los demás miembros del gabinete. Cuando María Andrea Nieto se percató que ella no estaba gerenciando el SENA, sino que este era controlado remotamente por Prada, según ella realizó ante los medios de comunicación, así como los órganos respectivos de control, las denuncias pertinentes sobre intereses en la celebración de contratos, así como la contratación de la entidad, particularmente en material de infraestructura. La denuncia le generó a la entonces directora la declaración de insubsistencia por parte del Ministerio de Trabajo por orden de presidencia. Incluso en medios de comunicación, Prada recriminó la ética de su compañera al haber ventilado asuntos que pudieron resolverse de manera interna. Situación similar ocurrió con Cristina Plazas, que emprendió una lucha en contra de la corrupción, pisó callos de aliados políticos de Santos que pidieron su cabeza y que Santos entregó. Además, en el caso de Carlos Correa, Santos, a sabiendas de la existencia de una demanda penal en curso en contra de su consejero, insistió en nombrarlo como director de Findeter, haciendo caso omiso a los cuestionamientos de la sociedad civil, que le recriminaban el hecho de nombrar a alguien con investigaciones penales. Es importante aclarar que el mismo Carlos Correa es quien dimite del nombramiento de Findeter. Lo que nos deja ver la actitud de Santos es que frente a los casos de corrupción denunciados en contra de su gabinete, no toma acciones directas en contra de sus aliados o funcionarios del Ejecutivo, más si los hechos demuestran que castiga a quien denuncia o persigue la corrupción. Hay que aclararle al gobierno Santos que la corrupción es mala, así como dañina para una sociedad democrática, y no se puede tener como el justificante de perseguir la corrupción de gobiernos anteriores u opositores y de ser beneplácito con los simpatizantes del gobierno. A pocas cuadras de la casa de Nariño quiero decir que la corrupción es corrupción, sin importar el hilo político, el partido o la corriente ideológica, y se debe aclarar y atacarse de manera estricta, pues los recursos que se pierden son de todos nosotros. Santos cometió un error, pues finaliza su gobierno de 2 periodos siendo señalado como un presidente rodeado de escándalos de corrupción. Y lo que es peor, quedando como un presidente y jefe de gobierno que no levanta brazo para ordenar su cesación, sino por el contrario, abraza a su aliado. Por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder, y del que me acabo de enterar.